En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vamos a orar. Padre, queremos suplicarte que en esta hermosa noche puedas hablarnos a nuestro corazón y a darnos la capacidad de poder exponer, Padre Santo, el don de profecía, Padre bendito, poderlo asimilar conforme a lo que tu Escritura enseña, no a lo que nosotros creemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, mis amados hermanos, vamos a ver ahora el don de profecía. Es el slide número 52, hermanito. Oiga, solo me corrige ahí la palabra profecía, porque como que está mal escrito. Bueno, mis amados, ok, ya lo corrigió. Yo no sé cuántos han escuchado esa palabra. Es que ahí dan profecía, dicen algunos, ¿verdad? Entonces se vuelve, pues, ¿cómo se llama? Hasta cierto punto algo de debate, ¿verdad? Cuando hay alguien que dice, ¿verdad? O llamarse profeta, ¿verdad? Y vamos a ver a la luz de la palabra en qué término puede llamarse a alguien profeta. Porque según lo que vamos a estudiar, el mismo Jesucristo dijo que los profetas llegaban hasta Juan. ¿Sí? ¿Y qué era el propósito de revelar a través de una profecía? ¿Verdad? Entonces vamos a ir poco a poco entendiéndolo, ¿cómo se llama? Y sacar a la luz muchas cosas que en ocasiones algunos pastores no éticos, ¿verdad? O algunas sectas se quieren aprovechar de esa palabra para poder manipular, para poder ¿cómo se llama? Engañar a muchas personas que honestamente andan queriendo buscar de Dios, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, usted viene y me comenta a mí, me dice: mire, pastor, fíjese que tengo una hermana que ella está teniendo un problema de salud, por decirle, ¿verdad? Ella, su problema es que le han diagnosticado cáncer y pues, ¿cómo se llama? Y pues ella necesita palabra, bueno, y su quebrantamiento la trae acá. Entonces, y supuestamente ella nunca sabe que usted ha hablado conmigo. Entonces, entra la persona, ¿verdad? Y empieza el charlatán, diga charlatán, y manipula algo que realmente ya sabe. Y de repente viene y empieza a orar, ¿verdad? Y dice: aquí hay alguien que tiene cáncer. Entonces la persona se queda: eso es conmigo, dice. Pero realmente no lo dice porque el Señor se lo está diciendo, sino que está manipulando, ¿verdad? O en el caso de las infidelidades, ¿verdad? Hay veces, pongamos siempre el mismo caso del pastor, ¿verdad? Mire, pastor, fíjese que yo tengo un problema, mi hermano le está haciendo infiel a fulano, ¿verdad? Y yo quisiera pues que me lo lleve en oración, etcétera. Y de repente entra la persona y me dice: mire, mi hermano vino aquí a la iglesia. Y entonces dijo: no, aquí está la oración poderosa. Y vos que andás en adulterio, ¿me entiende? Estamos manipulando. No es que realmente venga algo del Espíritu, ¿sí? Entonces vamos a tratar a la luz de la palabra cómo es que en sí está esa parte de la profecía, o qué más o menos toda la connotación de ese don y de beneficio para la iglesia, ¿verdad? Porque no lo vamos a descartar, vamos a decir si ahí está y para qué se utiliza. Mire, para el don de profecía hay una variedad de definiciones que son importantes saber sobre él. Número uno, fíjese que la palabra profecía significa predicar, diga predicar. Mire, fíjese, una connotación diferente a la palabra profecía. También dice que profecía es predecir acontecimientos futuros. Me acuerdo, no sé si creo fue el año pasado, este año, un señor religioso de allá por San Francisco que había anunciado el fin del mundo. ¿Cuántos se acuerdan? Y ahí andaba, y mire, y puso a convulsionar a media sociedad. Pero ¿a quiénes no convulsiona? A los que conocemos la palabra de Dios.
¿Por qué, hermano? Porque para que suceda el fin del mundo tenemos que entender muchas cosas. Por ejemplo, cuando los discípulos de Jesús le preguntan, Señor, mira, ¿y qué va a ser del fin del siglo? Y le empieza a decir el Señor, mirad que nadie os engañe. Y empieza, fíjese, en esos versículos, en un par de versículos, Jesús empieza a usar 3 términos para la palabra tiempos y fin del siglo. La palabra aión, la palabra cosmos. Por ejemplo, la palabra aión habla de un tiempo cronológico, no habla del fin del mundo. También habló de el cosmos refiriéndose al ¿cómo se llama? Al imperio romano. Le preguntan, ¿qué será de la caída del imperio romano? Entonces son cosas que muchas veces la persona, como no investiga, y la gente también que a todo dicen amén, ¿me entiende? Entonces no probamos los espíritus y nos dejamos ir por un montón de charlatanes que al final termina engañando a medio mundo. Pero ¿a quiénes no engañan? Aquellos que conocen bien la palabra de Dios. Por eso es nuestro mayor deseo, que usted escudriñe la palabra, que usted crea más lo que Dios le dice que lo que le dice un hombre. Entonces mire, luego ¿cómo se llama? ¿Y cómo quedó esta persona? Avergonzada. Y hasta meses después, ¿qué le dio? Hasta un derrame usted. O sea, convulsionó y no acertó. Se equivocó, claro, y después empiezan aquellos argumentos a poder tratar de desviar la atención de algo que dijeron, imagínense. Vemos también que la palabra profecía es comunicar un mensaje de condena, ¿sí? Un mensaje de exhortación, de condenación de algo que quizás estaban haciendo mal. Dice también que es entender el significado de los acontecimientos mundiales. Ya lo vamos a ir avanzando esta palabra profecía. También es de recibir una comunicación especial de parte de Dios en forma de idea que representa una guía o exhortación. Dice asimismo que el don de profecía es recibir una revelación directa de Dios cuyo contenido no se puede saber de otro modo. Vamos a avanzar a la siguiente, hermanito, para poder llegar a la etimología de la palabra. Mire, la palabra profeta, la raíz, diga raíz, la etimología, cuando usted escuche esa palabra etimología, es la raíz de esa palabra. Fíjese bien, en el griego es el de un portavoz, ¿sí? Alguien que anuncia algo. Esa es la palabra profecía. Y por extensión, ¿verdad?, es la de un predicador. Es un error definir una palabra por su etimología y su uso en cada contexto que determina su significado. Ya lo vamos a ir avanzando, viendo para que lo entienda eso. Mire, aunque todos los profetas predicaron, no todos los predicadores del Antiguo Testamento eran profetas. Se lo voy a repetir, esto está muy curioso, mire. Aunque todos los profetas predicaron, no todos los que predicaban en el Antiguo Testamento eran profetas. Los levitas que explicaron la ley en los tiempos de Nehemías, en efecto predicaron, pero no significa que porque eran predicadores eran profetas, ¿sí? Sin embargo, por tanto, en esencia de un profeta en el Antiguo Testamento no era la de un predicador. Vamos a avanzar, hermano, con la siguiente, por favor. El contenido del mensaje del profeta en el Antiguo Testamento. Fíjese que se presentaban cuestiones actuales, problemas nacionales causados por el pecado del pueblo y sus reyes. En todo ese contexto surgieron los profetas. Salían proclamando y decía, y vino a mí palabra de Jehová. Y les hacía ver sus errores, les hacía ver las consecuencias de haberse alejado, de haberse apartado de los caminos de Dios. También trataban cuestiones futuras. Los temas más comunes en el Antiguo Testamento acerca de la profecía, por ejemplo, era el anuncio de la cautividad de Israel por Asiria y Babilonia. Salían los profetas y decían, ustedes van a ser esclavos. Otra de las cosas, fíjese bien,
era acerca de la dispersión y restauración de Israel. ¿Dónde se va a completar dónde se va a llevar a cabo el que Israel termine, de completarse como Estado? Porque hay mucha tierra que todavía no es de él. ¿Sabe cuándo? En el milenio. Ahí se van a cumplir todos los pactos y ahí se va a ver las dimensiones de toda la tierra que le pertenece a Israel. Pero si usted ahorita ve en la actualidad, Nazaret no está en manos de los judíos. Jerusalén está dividida. Hay una parte gobernada por ellos, pero otra por los árabes. Mire, por ejemplo, ahorita con ellos está la mezquita de Omar. ¿Cuántos lo han escuchado? Ahí no pueden entrar un judío. Y si pasa algo ahí, hermano, es la tercera guerra mundial. O sea, es tenso eso. Entonces, aún el pueblo de Israel, aunque ya está constituido como nación, pero hay cierto territorio que ellos no tienen acceso. Entonces, pero en el milenio, sí realmente Dios les va a confirmar y les va a dar toda la extensión de tierra que un día le prometió a Abraham. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Luego también las profecías, fíjese, hablaban acerca de la primera y segunda venida de Cristo. ¿Sí? Las profecías anunciaban acerca de la venida del Mesías y la segunda venida de Cristo. Ahora también las profecías hablaban en el Antiguo Testamento de la gran tribulación y el milenio. La esencia, y esto es bien importante, quiero que entiendan, mire, la esencia del profeta del Antiguo Testamento no era el acto de predicar ni de presidir acontecimientos futuros. O sea, la relevancia para aquellos que escuchaban el mensaje del profeta no era decir, mira todo lo que viene, sino era la fuente de dónde venía. ¿Y de dónde era esa fuente? De la fuente de Dios. Era fidedigno. Entonces, muchas veces las personas desvían su mirada del mensaje de Dios y empieza a darle ciertas atribuciones o elevaciones al hombre. Todo lo que usted escuche hoy en nuestros tiempos, todo buen libro, cualquier cosa, hermano, ¿sabe de dónde lo hemos sacado? De la Biblia, de la palabra de Dios. Todo ha salido de acá, de este bendito libro. Vamos entonces a seguir avanzando. El don de profecía en el Nuevo Testamento. Miren, en el Antiguo Testamento es clara la definición de un profeta, una persona que recibe revelación directamente por Dios. Ahora veamos, las únicas referencias a los profetas en el libro de los Hechos ilustran dos elementos del mensaje profético del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Agabo dio un mensaje futurista prediciendo una gran hambre y las prisiones del apóstol Pablo. Por favor, busquemos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles 11 del 27 al 30. Miren, se lo voy a leer para que avancemos. Fíjese que en el Nuevo Testamento aparece un profeta, un hombre llamado profeta, y dice, miren el 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y en los viajes misioneros del apóstol Pablo vemos que se cumple esa profecía. Si se cumple. Ahora vámonos al capítulo 21, por favor. Vemos ahí también algo bien específico que habla este mismo profeta en 21, 10 al 11. Se lo voy a leer desde el 8. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quienes es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles.
Mire, Judas y Silas predicaban un mensaje de actualidad al exhortar y confortar a los hermanos. Vámonos a Hechos capítulo 15, por favor, versículo 32. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué dice? De palabras. Ya vamos a ir armando todo este rompecabezas de lo que estamos hablando. Mire en Hechos capítulo 13, por favor, el versículo 1, ¿qué dice? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué dice? Profetas y maestros. Ajá. ¿Sí? ¿Quiénes? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y fíjese, o sea que en ese entonces, ¿verdad? O en ese contexto del capítulo 13, vemos que a estas personas que enseñaban y predicaban, ¿cómo se les llamaba? Profeta, pero no en función de que iban a anunciar algo nuevo, sino en la iglesia naciente. Ya vamos a ir avanzando con eso. Mire, vámonos ahora al capítulo 20, el 21 del 8 al 9, habla de las hijas de Felipe, quien eran 4 hijas, y ellas también dice, profetizaban, aunque no se dice el contenido del mensaje que ellas daban. Vamos a avanzar a la siguiente slide. El don de profecía servía para suplir la necesidad apremiante de la iglesia primitiva. Cristo había cumplido su propósito de muerte y resurrección, pero las congregaciones no tenían una copia del Nuevo Testamento para instruirse en las nuevas doctrinas del nuevo pacto. Entonces, ¿qué hacía el Espíritu Santo? Recuerde que el Espíritu Santo siempre da unidad. Diga unidad. Da un mismo sentir, una misma enseñanza. Entonces, como no estaba escrito o completado el canon bíblico, venía el Espíritu Santo y capacitaba a ciertas personas, predicadores, ¿sí? Y empezaban ellos a enseñar la sana doctrina. Mientras se cumplía el propósito de la escritura de las epístolas y los evangelios, el Espíritu Santo, para suplir dicha necesidad, dio a hombres y mujeres la responsabilidad especial de recibir revelación directa para poder instruir y enseñar a las diferentes iglesias de ese momento. Vamos ahora a ver ciertas conclusiones acerca del don de profecía, pues ya vamos a llegar a lo práctico. Mire, en profecía hay cosas generales y hay cosas específicas en cuanto a anticipar un evento. La profecía escatológica ya no hay más que revelar. Todo está revelado en la palabra de Dios. Por ejemplo, que alguien venga y diga, mire, hermanos, preparémonos porque la venida de Cristo está cerca. Eso ya está escrito. Hermanos, estamos viviendo en los postreros tiempos. Eso ya está escrito. Hermanos, dice el Señor que van a haber temblores. Eso ya está escrito. Hermanos, mire, ahora van a haber guerras. Eso ya está escrito. O sea, no hay nada que no esté ya contemplado en la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender eso? Entonces, pero mucha gente, ¿verdad?, viene y quieren como alardear que es una iluminación divina lo que están recibiendo. Y no, ya está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Ya está escrito. ¿Por qué? Porque profetas llegaron hasta Juan. Mire, la Biblia enseña claramente que el oficio, y esa es la palabra que debemos de aprender a identificar, el oficio como profeta llegaron hasta Juan. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo vino a revelar todo lo demás que en aquel entonces los hombres no sabían. Ciertos misterios, Cristo los reveló. Y lo dejó a sus apóstoles, y los apóstoles lo enseñaron a los discípulos de ellos, y se vino creciendo, y está ahorita la iglesia actual.
¿Me entiende? Pero no es que ya venga otro y le quiera añadir a las doctrinas. ¿Cuántos se acuerdan que les dije yo que los apóstoles pusieron las bases de la iglesia cristiana? Ellos eran la máxima autoridad. Entonces, la profecía, fíjese bien, la Biblia enseña claramente que el oficio de profeta llegó hasta Juan el Bautista, hasta ahí. No existen más revelaciones en cuanto a los propósitos de Dios, solamente los que la Biblia menciona. No hay más propósitos. Dios jamás revela un propósito específico para aflicción. Sí, mire, el anunciar todo el tipo de eventos que están por venir no es para meterle miedo a la congregación, sino es para prepararnos y alegrarnos que la venida del Señor está cerca. La profecía o el que Dios utilice un mensaje jamás va a ser para infundirle miedo, jamás. Tuve un caso hace años, no sé si ya murió esta hermanita, Angélica se llama. Tenía como 82 años en aquel entonces. Fíjese que ella vivía sola, tenía unos familiares acá en Los Ángeles y otras hijas en Alemania y otras en Suecia. Entonces la anciana vivía sola y pues llegó un día, ¿cómo se llama? Esperando el bus de su iglesia, la dejaron. Y luego pasó el bus de nuestra iglesia y dijo, bueno, yo aunque sea en esta me voy. Y llegó a nuestra iglesia y le gustó, bueno, y empezó a hacerse miembro de nuestra iglesia. Pero en su casa llegó un disque profeta y le llegó a decir, dice Dios que ya te vas a morir, que no pasas del 22 de agosto, le dijo. Y mire, llega esa pobre anciana a la casa llorando y me dice, mire pastor, ya me voy a morir. Y claro, tenía 82 años, yo le dije, sí hermana. No, vine y yo le dije, hermana, ¿y por qué dice eso? Es que mire, me dijo, fíjese que llegó un profeta a la casa. ¿De veras? Le dije, ¿un profeta? Sí, y me dijo que el 22 de agosto yo me iba a morir. Estábamos creo como en julio. Y le digo yo, mire hermana, Dios es un Dios de paz. Y si Dios le está diciendo eso, no es para que usted se angustie, sino para que se alegre, le digo. Entonces, empecé yo a decirle, mire hermana, además, Dios, si es de Dios, usted se va a morir. Y si no, va a seguir viviendo. Bueno, y estábamos esperando ansiosamente el 22 de agosto. Pasó el 22, pasó el 23, pasó el 24, pasó noviembre, pasó diciembre. ¿Cree que se murió la viejita? Y mire, y me dice, cada vez que me acuerdo de ese hermano desgraciado, me decía todavía bien enojada, ¿va? Más que me angustió. Exactamente. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra de Dios no es para causarnos miedo ni confusión. Pero muchas veces nosotros, ¿cuál es el problema? Ya vamos a llegar ahí. Mire, hoy en día, cada creyente, según su comunión con Dios, el Señor se le pueden revelar la voluntad que Él tiene para su vida. Hoy en día. El problema es que muchas veces nosotros no oramos, no tenemos esa intimidad con Dios, no leemos su palabra y por eso muchas veces hay ciertos charlatanes que le sacan provecho a la debilidad de alguien. Sí, por eso usted tiene que tener cuidado. En el siguiente slide, hermano. La Escritura exhorta a que cada creyente se esfuerce, diga esfuerce, por el conocimiento de Dios más que de saber el futuro personal. Bueno, ¿de qué le sirve usted aferrarse a querer saber el mañana? Preocúpese por vivir el ahora. No os afanéis, dijo Jesús, por el día de mañana. Hay mucha gente, mire, yo me acuerdo
Y esto le va a servir mucho. Yo no estoy diciendo que conocer los eventos escatológicos, conocer cuántos pelos tenía el caballo de Apocalipsis es malo. No, es bueno. No, sí, la verdad es que es bueno. Pero más allá de eso, ¿con qué propósito quiere usted saberlo? ¿Con qué propósito? Ese es lo primero. Fíjese que tenía un compañero que a él le gustaba mucho saber de Satanás. Sí, le gustaba mucho. Entonces llevábamos en aquel entonces profecía. Y me acuerdo que llegó como al pupitre apantallándonos con un backpack lleno de cassette, de puros documentales de demonios. Y quiso apantallar al maestro que él estaba estudiando. Y le sacó, mire maestro, todo lo que estoy investigando. Y le dijo, mira, le dijo, en vez de conocer a Satanás, ¿por qué no conoces más a Dios? Le dijo. Fíjese, entonces nosotros muchas veces es lo que nos sucede. ¿Por qué no tenemos esa capacidad de poder tener esa intimidad con Dios que Él nos pide? Hermano, hoy el Espíritu Santo nos lo ha dado Dios para todos. Mire, por eso la Escritura exhorta que cada creyente se esfuerce por el conocimiento de Dios y verlo a usted. A media semana acá, yo sé que muchos ponemos esfuerzo. ¿Por qué, hermano? Porque a veces tenemos días pesados. Días, hermano, que créamelo, que si le preguntamos al cuerpo y querés ir a la iglesia, el cuerpo no va a querer. Claro, no vaya a haber un partido de fútbol, vea que ahí está bien despierto usted, vea. Entonces, tenemos que someter y doblegar muchas veces la carne. Pero fíjese que el Señor enseña a través de la Escritura que nosotros como creyentes debemos de esforzarnos por el conocimiento de Dios más que saber el futuro personal. Yo no sé qué va a dar el día de mañana. Yo hoy debo de aprender a vivir el hoy. Porque mañana no sé. Hay muchos, no se ha fijado, que están preocupados por la renta del 31, por decirle. Y están ahí con aquella fatiga desde ahorita. Hermano, y si usted no sabe si va a llegar hasta ese día. No le estoy metiendo miedo tampoco. No soy ese profeta que le dijo a la hermanita que se iba a morir. Pero mire, veamos, estos versículos están bien claves para nosotros. Segunda de Pedro 3:15, por favor. 3:15 al 18. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, ¿qué empieza a decir? ¿Crecer qué? ¿En qué? En la gracia. Entonces, ¿qué tiene que conocer usted mucho más? La gracia de Dios. Conozca el nuevo pacto que Dios tiene para con nosotros. Conozca qué es lo que Dios le tiene ahora de nuevo. De ahí dice, la gracia, ¿y qué dice? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está invitando a que nosotros crezcamos en la gracia. ¿Y en qué dice? Y en el conocimiento de nuestro Señor. Es de conocer a Dios. ¿Sí? Es de conocer a Dios más que mi futuro personal. Porque hay mucha gente que tiene ese comezón de querer saber qué le va el mañana. No sé usted, pero yo conozco muchos que andan leyendo el horóscopo, fíjate. Y se viven, hermano. Es lo primero que hacen. ¿Cuántos son leos aquí? Levanten la mano. Y ahí andan en el periódico. Quiero ver qué dice Leo. Y dice, Leo, hoy te va a hartar la leona de tu mujer. Imagínate.
Virgo, deja de estar con Virgo. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Fíjese, muchas veces nosotros tristemente nos dejamos llevar, fíjese, por querer conocer muchas cosas donde, créamelo, ¿y de qué le sirve? ¿Por qué no aprende a vivir este día como que fuera el último? Sí. Entonces, mire, otra de las conclusiones con este don es no dejarse engañar por personas inescrupulosas que juegan con la ignorancia. Diga ignorancia. La ignorancia de la gente. Fíjese que habemos muchos que defendemos algo que no sabemos. Mire, yo, por ejemplo, cuando ando en la calle y me dice alguien por ahí, es que mire, hermano, la Biblia dice, ¿cómo se llama este dicho, hombre? Ayúdate que te ayudaré. Vengo yo, no me río, todavía no me he reído, espéreme, después le digo yo, hágame un favor, le digo, ¿dónde queda en la Biblia? Ah, por ahí búsquelo, me dice, por ahí. No, pero ¿dónde dice? Ah, por ahí búsquelo. De ahí está otra famosa expresión, porque no se cae una hoja si no es la voluntad del Padre. Qué bonito, le digo yo, porque es una verdad. Yo le digo yo, hágame un favor, ¿dónde queda en la palabra? Por ahí búsquelo, por ahí búsquelo. Hacen verdad algo que oyen, hacen verdad algo que le han enseñado, pero que no lo ha comprobado. Ese es el problema de muchos. Entonces, ¿qué hace la gente? Juegan con la ignorancia de la gente. Juegan con la ignorancia de la gente. ¿También con qué? Con la debilidad. Hermano, yo sé que hay momentos donde la frustración de no ver respuesta, la frustración de no ver una sanidad, la frustración de no tener trabajo, la frustración de no hallarle solución al problema familiar, nos sentimos desanimados, nos sentimos débiles. Entonces, y como el cuerpo le gusta, se estimula a través de palabras bonitas. ¿Me entiende? O sea, no sé cuánto le dicen, mire, es que usted es bien guapo. Mire, hasta más cierra las piernitas porque usted es cascorbo, ¿se ha fijado? O a la hermanita decirle, mire que se nota que está a dieta. Ay, hasta se retuerce como ligosa en sal. ¿Por qué, hermano? Porque el oído, si seamos honestos, el oído le gusta escuchar cosas bonitas. Mire, esa palabra, es que usted es bien inteligente. Y por dentro dice, mentira, topado, pero gusta esa parte. Entonces, tristemente, ¿verdad? Hay gente que anda con sus problemas y todo, y ese tipo de personas se aprovecha y solo le dicen, entre comillas, una profecía, por decirle, dice el Señor que no te dejes vencer. ¿Me entiende? Sí, manda a decir Dios y empiezan a utilizar el nombre de Dios. Esas personas, hermanos, van a tener su demanda. Pero a lo que yo lo quiero llevar a ustedes es que van a entrar crisis, van a haber momentos donde usted no va a hallar qué hacer. Pero si usted le permite a Dios, Él quiere hablarle más que por un hombre a través de la palabra de Dios. Más que cualquier otra cosa. Dios quiere tener esa intimidad. Entonces, la debilidad a muchos, ¿cómo le sacan provecho? Y otra, fíjese que tristemente hay personas que se aprovechan de la poca confianza que nosotros tenemos en Dios. La poca confianza que nosotros tenemos en Dios. ¿Por qué cree que muchas veces nosotros siempre decimos, hermano, no le cuente a cualquiera sus problemas? Hermano, no le muestre a cualquiera sus lunares. Porque hay personas que se van a aprovechar.
Y sabe que a esas personas que hay veces usted le ha abierto su corazón, después andan hablando de usted. Tenga cuidado. O sea, aprenda. Fíjese que el pastor general dice, yo desconfío tanto, dice, que hasta de la mano derecha, de la izquierda. Imagínese. No, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque hay gente que se va a aprovechar si usted es una persona débil. La mejor forma de dirigir tu vida hacia el mañana está en aceptar la efectividad de la palabra de Dios más que la palabra de los hombres. Busque por favor Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Lo tenemos? Bueno, mire qué dice ahí la palabra, un texto bien conocido. Ahorita lo leo, dice, mire, porque la palabra, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Oh, de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, yo sé, hermano, que muchas veces se dan momentos, ¿verdad? No lo vamos a negar, donde van a haber casos específicos, no generales. En eso sí quisiera ser muy puntual. Cuando nosotros le vamos a dar cierta campaña escatológica, no es que el que lo va a exponer, ¿cómo se llama? Es un profeta, no. Todo lo sacamos basado en la palabra de Dios. Y decimos, mi hermano, vienes tiempos difíciles, según Mateo tal. Por ejemplo, hoy, la semana pasada tembló en Japón otra vez. Hoy tembló en El Salvador. Entonces, ahí dice la Biblia en capítulo 25 de Mateo que van a haber temblores, terremotos en diferentes lugares. Ahorita el problema con Siria, hay una guerra civil increíble ahí. Entonces, todas esas cosas, para nosotros, ¿quién es el relojito? Israel. Todo va a circundar en ellos, hermano. O sea, cuando hay ciertas cosas que en su momento las vamos a ir estudiando, pero no es que sea una revelación directa de Dios para con nosotros, no. Es una revelación de Dios, la palabra y el hombre. ¿Sí? Dios, la palabra y el hombre. ¿Sí? En eventos generales a nivel mundial. Pero van a haber cosas que realmente van a ser específicas. Así como Agabo agarró el cinto de Pablo y ¿qué dijo? Se lo amarró, él dijo, así le esperan a él dueño de este cinto. ¿Sí? Ahora, pero ¿en qué actitud se puso Pablo, hermano? ¿Sabe que nada más era la confirmación lo que el Señor ya le había hecho sentir a él? Y él estaba definido de lo que iba a hacer. Ya estaba claro. Muchas veces, hermano, es lo que nos falta a nosotros como iglesia, ser definidos en la vida. ¿Sí? Aprender a tener definición y convicciones en el Señor. Más allá de lo que le esté pasando, más allá de querer saber el futuro, dele gracias a Dios que usted esté en el hueco de la mano de Él. ¿Sí? Entonces, yo he visto ciertos casos donde, créamelo, es cierto, pero mire, como que digan pues, y yo veo que esta iglesia va a prosperar. Si trabajamos, hermano, ¿me entiende? Si somos unidos, si hacemos bien las cosas para Dios. O sea, eso no necesita, hay muchos pues que vienen y dicen, sí, yo veo que esta iglesia va a crecer. Sí, si nos esforzamos, sí. Si hacemos las cosas bien para Dios, sí. Pero no es una cosa nueva, pues. ¿Entiendes? O sea, la fórmula perfecta para que una iglesia sea bendecida está a través de seguir los pasos que está aquí en la Escritura.
¿entiende? Y según los planes y propósitos de Dios. Pero hay cosas que la gente no se estimula, por eso le decía yo, en este don de la profecía, tenga mucho cuidado de caer usted en esas personas que lo único que van a hacer es alimentarle esa esperanza que usted quiere resolver ese problema. Así que no sé si tienen alguna duda de este don de profecía, de todo lo que hemos hablado. Mire, hermano, así yo creo que está bien claro todo, ¿verdad? Amén. Vamos a ver con la hermana. Sí, hermanito, si nos ayuda con el micrófono, por favor. Pastor, ¿qué con estas personas de que se pone, porque usted dice que el título de profeta es un predicador, ¿verdad? Que predica la palabra. Exacto, ese es el término que sería ya en estos tiempos, porque llamarse profeta, ya no puede un profeta anunciar más eventos de lo que ya está escrito aquí en la palabra. Que yo veo un programa y me parece interesante la explicación que usted acaba de dar, ¿verdad? Porque ellos exponen muy bien la palabra, me gusta mucho, incluso es en enlace, en el 448 por Dish, y aparecen el salmista Francisco, creo que se llama, de allá de Miami, y otro salmista. Entonces, ¿en qué término los podría poner entonces yo a ellos? Porque ellos hablan en base a la palabra, e incluso hasta cierto punto ellos me han logrado convencer en cuanto a las predicaciones que ellos han dado. Entonces ahorita entro a la confusión, digo, ellos Mónica parecía de los nuestros, pero no era de los nuestros. No, o sea, porque me gusta ver, ¿me entiende? Sí, pero, está bien. Pero estoy en eso de que entonces me está engañando. ¿O qué? Porque ellos me confrontan con la palabra y yo estoy leyendo la palabra. Entonces, vamos a lo mismo, ¿verdad? Miren, partamos de algo bien interesante. Dice ella, dicen ciertas cosas bíblicas, claro que van a convencer. Por ejemplo, alguien agarra el texto y dice, Señor, vamos a hacer una cruzada de sanidad, y agarran un versículo. ¿Cuál? Por tu llaga fuimos todos sanados. Amén. ¿Sí? Y les enseñé el miércoles antepasado que todo el contexto de ese capítulo 55 de Isaías, ¿qué resalta? No la sanación, sino la salvación. Entonces hay que tener cuidado que vas a escuchar ciertos versículos. No estoy diciendo tampoco que ese programa, no lo he visto, si es de bien o de mal, pero el Espíritu ahí sí dice, escuchadlo todo y vas a retener lo bueno, ¿sí? Cuando ya vayamos, ahorita vamos después de este don de profecía, seguimos con el don de ciencia y luego el don de discernimiento. Cuando uno tiene el don de discernimiento, uno siente lo que es de Dios y lo que no. Una vez fuimos con los jóvenes a una iglesia, no voy a mencionar su nombre, creo que fuiste tú con nosotros, me parece, no me acuerdo. Los llevé porque quería que conocieran esa iglesia. Una predicación muy bonita, preciosa, muy bonita, que es lo que sacan en la televisión, la predicación, pero no sacan el desorden que hacen. Empezó el muchacho a caminar por los lados, y empezó a botar, eso no lo sacan. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Entonces, la predicación muy bonita, muy edificante, como tú dices, muy convincentes, pero ¿hasta dónde es lo que yo me edifico y lo que yo desecho? Entonces, ahí es, porque si no, nos vamos en la colada. Y entonces ya vamos a estar haciendo cosas, no que la Biblia enseña, sino lo que toda la gente hace. Y ahí es donde hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Sí? Por eso hay que incluso saber seleccionar el tipo de predicaciones que vas a escuchar, ¿verdad? O sea, tiene que haber un buen precedente. El de John MacArthur, no hombre, ese hombre está muy recomendado. ¿Por qué? Porque te va incluso hasta el origen de las palabras en el hebreo y el griego, ¿me entiendes? Pero solo porque dice un fulano, hay que ver todo un contexto. Te voy a explicar esto.
Me acuerdo yo que recién vine acá, llegó un muchacho, un señor donde yo estaba sentado, y dijo él que venía de Colombia y que en su país tenía 300 iglesias. Bueno, y busqué su nombre, va. Busqué el nombre de su iglesia y busqué, porque hoy, bendita tecnología la de ahora, hoy, hoy con las redes sociales todos sabemos. Entonces lo busqué y saben que le vi su iglesia que dijo que tenía como 600 miembros, o le eran 30. Un charlatán a la enésima potencia. Y la gente bien creída. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor esa iluminación y esa capacidad, pero todo va a depender de dónde, de qué tanto está aquí en la palabra escrito, para que tú no te salgas y termines practicando ciertas cosas que no están acá, ¿verdad? ¿Alguien más iba a participar? Hermana, por favor, ahí. Hermano, yo quiero que me saque de una duda, porque ¿Cómo no? lo que usted me está diciendo, lo que usted está ahorita enseñando, pues es bueno aprenderlo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se hace uno para saber cuando le están dando profecía a uno realmente? O sea, ¿cómo tiene que experimentar eso de la persona que viene hacia mí y me toca y me dice el Señor esto y esto y esto y el otro? ¿Cómo hago yo para...? Es que, vaya, vuelvo, insisto, mire, vamos a poner el ejemplo. Yo no quiero decir que no hay gente que tal vez pueda hacer que Dios la use para decir ciertas cosas, ¿verdad? Pero lo mejor es que si eso se cumple, era de Dios, ¿verdad? Si eso se cumple, era de Dios. Si no se cumple, jamás fue de Dios. O sea, ahora, nunca, por decirle, ¿verdad? Usted tiene un problema, ¿qué decirle? Dígame un problema que esté pasando a alguien. El alcoholismo, va, y está la mamá quebrantada aquí. Y viene el profeta, ¿va? Y le dice, manda a decir Dios que tu hijo se va a convertir al evangelio. Ten esperanza. ¿Verdad? ¿Sí? Volvemos a las palabras de ánimo que son palabras muy edificantes, ¿verdad? Pero lo digo porque viene de Dios o porque la Biblia lo enseña. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces no hay ninguna profecía ahí. Ahí solo es cuestión de tiempo, de esperar. Entonces, más allá por decirle, ahora, de repente viene alguien y le dice, mira, dice el Señor que te prepares porque vas a perder tu trabajo. Y la echan, por decirle. Y usted queda, tenía razón. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿Dios para qué le mandó ese mensaje a usted? ¿Para meterle miedo? ¿Para meterle confusión? ¿O para prepararla? Correcto. ¿Me entiende? Entonces, si usted lo recibe y tiene miedo, ¿y ahora cómo voy a hacer si trabajo? No, hermano. ¿Sí me explico? Hermano, ponga el micrófono a la hermanita, por favor. Porque fíjese, hermano, que yo le digo a mi mamá, yo tengo mucho que testificar, hermano, y me ha pasado en esta iglesia algo, pues tengo que pasar a testificar, ¿verdad? Y lo voy a hacer. Cuando yo venía, me pasó un milagro, Dios me sanó, cosa que solo Dios y yo lo sabíamos como veníamos. Correcto. Y antes de eso, lo que usted dice, digo yo, es cierto, porque fíjese que estaba yo allá en Guatemala y mi esposo estaba acá. No me acuerdo si estaba acá o él estábamos juntos allá. Y mi papá me dijo, te voy a traer a un profeta. Me dijo que no sé qué. Yo le digo, está bien, le dije. Y llegó y yo dije, bueno, está bien, dije yo, ¿verdad? Y empezó a echarme aceite así en mi casa. Y yo en mi mente, la sangre de Cristo tiene poder, porque como uno nunca sabe. Imagínese, él bendiciendo y usted reprendiendo, ¿ok? Sí. Porque, hermano, claro. uno encima echa de ver a las personas cuando realmente son hijos de Dios y cuando no, hermano. Correcto. Y yo siempre, la sangre de Cristo tiene poder, y el hermano sigue, y el aceite, y yo, bueno, dije, entre mí, y ahí va el detalle. Me dice, ¿sabes qué? Dice el Señor que tienes que dejar a tu esposo porque él es el estorbo tuyo. Okay. Y le digo yo, ¿cómo usted me dice eso a mí? Y después supe yo que este pastor
le andaba gustando. Ya ve. A eso voy yo, por eso le Sí. digo, cuando él llegó, pues no me dio buena espina. Y cuando le echó aceite, yo, la sangre de Cristo tiene poder en mi mente. Y resultó diciéndome, es que el Señor me muestra y dice que el estorbo es tu esposo. Y yo, Ajá. ¿cómo va a ser el mío estorbo, hermano? Un principio, gracias hermana. Cuando le dicen ese tipo, ¿está en contra Dios de la separación? ¿Sí me explico? O sea, es fácil. Vamos con Hugo y luego con el hermano William Bercián para... Mire, ya ve que calladitos estaban, hermano, ya se puso bonito esto, miren. Dios les bendiga, hermano. Yo solo quería compartirles que hace el 26 de octubre del año pasado, yo me encontraba en un mal estado por mi situación alcohólica. ¿Cómo no? Y de la nada llegó un grupo de hermanos a evangelizarme. Y llegó una niña como de unos 16 años y se dirigió exactamente hacia mí, sin conocerme. Me habló de cosas que yo nunca había compartido con nadie. Y me dijo ella que Dios la había mandado para que yo retomara de nuevo el camino del Señor Jesucristo, porque andaba caído. Y yo, la verdad, no creía en la profecía. Hasta esa vez todavía estoy en contacto con ellos, esos hermanos, y la verdad que me dejaron hasta asustado. Pero habría que definir, Hugo, esto, mira, ¿a qué le llamas tu profecía y a qué se le llama un mensaje correcto de exhortación? Porque la verdad creo que, bueno, prácticamente sería un mensaje. Exacto, sí, o sea, porque tú ya eres hijo de Dios. Sí, pues me querían bautizar a la fuerza y yo he creído pues en el bautismo que pasé en la central. Pues, correcto. No me acuerdo el día porque daba algo malo, pero Ajá. Gracias a Dios en ese bautismo he creído y ya no me he vuelto a bautizar. Gloria a Dios, Hugo. Vamos ahora con el hermano William Bercián. Buenas noches, hermano. Hermano, yo creo que, mire, o sea, los cristianos tenemos que ser cristianos de la palabra del Señor. Amén. Y esa es la clave. El problema es que la gran mayoría de cristianos andamos buscando personas que nos digan algo, cuando tenemos aquí la palabra, que nosotros tenemos que ser diligentes para leerla. Y esas personas, a alguien que sabe la Biblia, no se le acercan, yo no sé por qué. Por ejemplo, la vez pasada, no sé si ustedes se acuerdan que yo les leí este versículo, pero me gustaría, hermano, que ustedes se lo grabaran de memoria. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Guárdelo, grábeselo de memoria, mi hermano, y sepa examinar a las personas que le llegan a decir lo que muchas veces puede ser de que se dan cuenta porque alguien compartió la vida de uno. Correcto. Y entonces, o sea, si nosotros queremos ser cristianos sólidos, tenemos que depender de la palabra del Señor, no más ni nada menos. Por ejemplo, dice segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual dice, hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vemos la introducción ahí bien clara, mi hermano. O sea, hay gente de que aparta la Biblia y utilizan a las personas para dar mensajes. No, eso es antibíblico. O sea, debemos de ser cristianos de la palabra del Señor, porque esta es la profecía que está escrita. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, mis amados, nos vamos a quedar ahí con la parte esta de la profecía. Yo sé que, ¿cómo se llama? Más de algunos hemos pasado por cierta experiencia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con ese tipo de... Yo creo que, miren, como don para edificación de la iglesia, ahí está, ¿verdad? Para edificación, pero no para ser utilizado o mal utilizado, ¿verdad? Por personas charlatanas, por personas, yo no sé por qué algunos se enojan con esta palabra, pero todos somos ignorantes en algunas cosas, por personas ignorantes, ¿verdad? Que más de conocer la palabra, vámonos al caso de la hermanita. O sea, ¿cómo una persona le va a decir, tu problema es tu esposo, déjalo? Y al final, lo que él era, otras pretensiones. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces, usted va a caer ahí por no ser bíblico, usted va a caer ahí por no buscar la fortaleza en el Señor, usted va a caer ahí queriendo escuchar solo palabras que le van a
tener comezón en el oído, le van a endulzar su oído, ¿verdad? Cuando usted quiera, lea su Biblia. La palabra leímos en Hebreos que es viva y es eficaz. La palabra es viva y es eficaz. Usted necesita nada más cualquier cosa, cualquier problema, ahí está su Biblia, hermano. Sí, y qué bonito es, por eso insisto, ¿verdad? Nosotros siempre recomendamos, usted quiere una consejería, escuche primero el sermón. Usted trae alguna duda, escuche primero el sermón. A ver qué le dice Dios más que un consejo del hombre. Porque ahí sí, mire, usted sabe lo que trae y Dios conoce su corazón. Entonces ahí usted se va a volver más dependiente de quién, de Dios y no de los hombres. Y entonces usted va a ir a decir, definitivamente, yo sé en quién he creído, ¿verdad? Y insisto, ¿verdad? No quiero decir que no hay ciertos puntos específicos, pero ¿de qué forma y dónde lo estamos diciendo? Démosle los últimos 2 minutos aquí al hermano Carlos. Hermano, sí. Es que hay una situación, o sea, nosotros estamos aquí en lo que es la iglesia nuestra, que hay otras cosas que en otras iglesias no se dan. O sea, por ejemplo, ahora es día miércoles, día de estudio bíblico. La congregación que estamos aquí somos tal Correcto. vez el 2-3% de la congregación de la iglesia. Entonces, la mayor parte, si somos cristianos, vamos a la iglesia, pero nunca hemos escuchado un estudio bíblico. Entonces, fácil para que cualquier persona venga y siembre una cizaña dentro de lo que es nuestro conocimiento cristiano, Sí. ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes en la organización nuestra Bautista Internacional es el estudio bíblico. Si nosotros estamos dentro de lo que es la iglesia nuestra, nos gusta y queremos ser parte de nuestra organización, ¿verdad? Tenemos que aprender los estudios bíblicos, estar pendientes de los estudios bíblicos, porque esa es la situación más grande que hay en otras iglesias, que se llaman, yo no quiero hablar más de la profecía de allá, pero que hay muchas cosas, específicamente la gran diferencia no es profecía, son exhortaciones que sí pueden haber, las exhortaciones, pero si nosotros leemos, por ejemplo, especialmente, esto lo explicaba mi esposa yo ahora, lo que es los estudios bíblicos, en parte de lo que son los Corintios, Hebreos, que son bien importantes, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta nosotros poco a poco que las verdaderas, llamémosle, revelaciones de la palabra. Pero si nosotros no estamos haciendo los estudios bíblicos, simplemente somos presa fácil para cualquier persona. Sí, sí, como les digo, la esencia, hermanos, y cerremos ahí la reflexión. Hermano, la mejor profecía y perfecta, como mencionó el hermano allá en Primera de Pedro 1:19, ¿verdad? 2:19. Segunda 1:19, ¿verdad? Tenemos la profecía más exacta. O sea, deje de andar buscando en otra parte lo que ya usted tiene en sus manos. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, te queremos dar las gracias por esta noche, porque tenemos en nuestras manos la profecía más perfecta. Y gracias, Señor, porque en nuestra iglesia se predica la sana doctrina, donde no nos vamos a dejar sorprender por charlatanes, personas aduladoras que traen un mensaje, Señor, diciendo que es directo tuyo, cuando realmente han pasado por la palabra de Dios. Te queremos, Señor, pedir discernimiento de espíritu. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos pueda redarguir y convencer en algún momento cuando algún tipo de persona que disfrazada de profeta, queriéndonos traer un mensaje, Señor, o tragiversado o manipulado, y que no venga de ti. Padre, basta con leer tu palabra, donde ahí encontramos el consejo, la promesa, las palabras de ánimo, la reprensión y todo lo que nosotros necesitamos. No sé si alguien quisiera entregarle su vida a Jesús.
Él quiere ser el mejor guía en tu vida. Recíbele como tu Salvador personal. ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Señor, te agradecemos por este estudio. Te suplicamos, Dios, que sea